Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío. Imagina este momento. Llegas a casa después de un día agotador. Le duele el cuerpo. Cada músculo grita para descansar. Tus párpados se sienten pesados como piedra. Quizás estés enfermo, abrumado o simplemente en ese punto de ruptura donde chocan los mundos físicos y emocionales. Todo lo que quieres es acostarte, cerrar los ojos y olvidar que el mundo existe. Y luego, en el silencio de esa noche, surge un pensamiento susurrado y debo rezar. Pero inmediatamente duda de la duda. ¿Puedo rezar como esto acostado? ¿Estoy irrespetando a Dios? ¿Mi oración conteó? Esta sincera pregunta ha molestado a innumerables almas fieles. Después de todo, nos han enseñado desde la infancia que arrodillarse a rezar muestra reverencia, rendición, respeto. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo ya no puede apoyarnos? Cuando el dolor nos limita a la cama, ¿qué realmente espera Dios de nosotros en estos momentos? San Padre Pío, un hombre de oración constante y profunda unión con el Señor, nos enseñó algo notable que muchos líderes espirituales dudan en compartir. Una verdad tan liberadora pero tan simple que ha transformado la vida de oración de miles que luchan con limitaciones físicas, agotamiento o enfermedad. Hoy voy a revelar lo que Padre Pío enseñó sobre rezar mientras acostado. Una perspectiva que puede transformar completamente su relación con la oración y eliminar la culpa innecesaria que se interpone entre usted y Dios. Antes de compartir esta revelación, quiero que sepas que si alguna vez te has sentido inadecuado porque no podrías arrodillarse o pararse durante la oración, no estás solo. Viene el mensaje que estoy a punto de compartir directamente del corazón de uno de los santos más venerados de la Iglesia. Un hombre que tenía las heridas de Cristo y pasó innumerables horas en comunión con Dios. Lo que Padre Pío descubrió sobre la oración trasciende las posturas físicas y los gestos externos. Llega a la esencia misma de lo que Dios realmente desea de nosotros cuando volvemos nuestros corazones hacia el cielo. Si alguna vez te has sentido culpable por orar mientras está acostado, escriba la libertad en oración en los comentarios. Al final de este vídeo, comprenderá exactamente por qué este simple cambio en la perspectiva podría ser la clave para una vida de oración más profunda y auténtica. Durante siglos, las tradiciones religiosas han enfatizado las posturas adecuadas para la oración. Nos han enseñado que arrodillarse representa humildad, permanecer significando respeto y bowing demuestra reverencia. El arte sagrado a lo largo de la historia representa a los santos y a los fieles en estas posiciones de oración tradicionales. Raramente vemos imágenes de alguien rezando desde su cama. Esto crea un profundo dilema espiritual para muchas personas. Por un lado, está el peso de tradición y el sincero deseo de mostrar un respeto adecuado a Dios. Por otro lado, existe la realidad de nuestras limitaciones físicas. Agotamiento, enfermedad, edad, discapacidad o simplemente la necesidad natural de descanso. El conflicto se vuelve aún más doloroso porque rara vez se discute abiertamente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos mientras intentamos rezar adecuadamente solo para despertar con una sensación de vergüenza? ¿Cuántos creyentes de ancianos o enfermos cuestionan silenciosamente si sus oraciones junto a la cama son de alguna manera menos valiosas? ¿Cuántos padres agotados se derrumbaron en la cama después de cuidar a sus familias todo el día? Se pregunta si Dios está decepcionado cuando solo pueden ofrecer oraciones mientras están acostados. Esta lucha silenciosa afecta a millones, aunque pocos hablan al respecto. Algunas personas incluso abandonan la oración por completo cuando ya no pueden realizarla físicamente de manera tradicional, creando una distancia innecesaria entre ellos y Dios. André Pío, con su profunda perspectiva espiritual, abordó este conflicto directamente. Como alguien que experimentó un sufrimiento físico extremo mismo, con los estigmas dolorosos durante 50 años, perduradores, enfermedades y ataques espirituales, entendió íntimamente el desafío de mantener la oración cuando el cuerpo es débil. Lo que hace que la perspectiva de Padre Pío sea tan poderosa es que no proviene de alguien que tomó el camino fácil. Este era un hombre que pasaría hasta 15 horas al día en oración cuando su salud lo permitió. Sabía cómo era la oración dedicada. Sin embargo,
Su consejo sobre este asunto refleja una comprensión profunda del corazón de Dios que trasciende el formalismo rígido. La tensión entre lo que sentimos que debemos hacer y lo que somos físicamente capaces de hacer crea barreras innecesarias entre nosotros y Dios. Este conflicto se vuelve particularmente agudo durante los tiempos de enfermedad, durante el embarazo, en la vejez o en medio de extrema agotamiento. Precisamente cuando necesitamos la conexión espiritual más. Antes de revelar la perspectiva liberadora de Padre Pío, comprendamos lo que está realmente en juego. No solo una cuestión de posición corporal, sino toda nuestra comprensión de lo que la oración en realidad es. Mientras exploramos esta enseñanza transformadora de Padre Pío, muchos de ustedes han pedido ideas más profundas sobre su sabiduría espiritual. Por eso hemos creado algo especial. Nuestro libro electrónico, Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este recurso contiene oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer su vida espiritual. Al igual que el mensaje de hoy sobre la oración, este libro electrónico revela la comprensión compasiva de Padre Pío de nuestras luchas humanas y su orientación para subirlos. Descubrirás su sabiduría en lidiar con la ansiedad, encontrar la paz en tiempos difíciles y desarrollar una relación más íntima con Dios. Todo entregado con la misma sabiduría suave que estamos discutiendo hoy. Si el mensaje de hoy resuena con usted, encontrará este recurso realmente invaluable para su viaje espiritual. El enlace está fijado en los comentarios a continuación. Es nuestra forma de ayudarlo a continuar el crecimiento espiritual que comienza con liberarse de limitaciones religiosas innecesarias. Ahora continuemos explorando lo que la tradición nos ha enseñado sobre las posturas de oración. A lo largo de la historia cristiana, las posturas físicas para la oración han llevado un profundo significado simbólico. El arrodillado, la posición más comúnmente enfatizada, representa la humildad ante Dios, una manifestación física de la sumisión del alma. De pie con los brazos extendidos simboliza la resurrección y la preparación para recibir. La inclinación o la postración expresa una profunda reverencia e indignidad antes de la majestad divina. Estas posturas tradicionales no son arbitrarias. Ellos reflejan la hermosa verdad de que somos almas encarnadas. Que nuestras acciones físicas e intenciones espirituales están destinadas a trabajar en armonía. En el judaísmo, el cristianismo, el islam y muchas otras tradiciones de fe, las posiciones corporales siempre han sido consideradas expresiones importantes de nuestra disposición interior. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración involucra a toda la persona, la mente, el corazón y el cuerpo. Cuando nos arrodillamos físicamente o nos inclinamos, estamos reforzando nuestra actitud interna de reverencia. Como Santo Tomás Aquino escribió: dado que estamos compuestos de una naturaleza doble, intelectual y sensata, ofrecemos a Dios una adoración doble, espiritual, que consiste en la devoción interior de la mente, y corporal, que se manifiesta en la humillación externa del cuerpo. Vemos este enfoque encarnado de la oración a través de las Escrituras y la tradición. El rey Salomón se paró ante el altar del Señor con las manos extendidas hacia el cielo. Jesús mismo se arrodilló en el jardín de Getsemaní. San Pablo escribe sobre inclinarme las rodillas ante el Padre. Los escritores espirituales tradicionales tienen mucho enfatice que estas posiciones físicas ayudan a enfocar nuestras mentes errantes y expresan externamente lo que sentimos internamente. Sirven como testigo de los demás y ayudan a formar una reverencia adecuada dentro de nosotros mismos cuando estamos sanos y capaces. Suponiendo que estas posturas reverentes pueden mejorar nuestra experiencia de oración, la Iglesia siempre ha enseñado que la reverencia externa es importante. De hecho, muchos santos rezarían durante horas de rodillas, mostrando una notable disciplina física en su devoción. Se sabía que el propio Padre Pío pasaba largas horas arrodillado en oración a pesar de sus dolorosos estigmas. Pero aquí se encuentra la pregunta vital que preocupa a tantos corazones fieles. ¿Qué sucede cuando simplemente no podemos asumir estas posturas tradicionales? ¿Qué pasa cuando la enfermedad nos limita a la cama? ¿Qué pasa con los ancianos cuyas rodillas ya no pueden soportar su peso?
¿Qué pasa con el padre o trabajador agotado cuyo cuerpo exige descansa? ¿Qué es la Iglesia y lo que es más importante, qué realmente espera Dios de nosotros en estas situaciones? Aquí es donde la profunda sabiduría de Padre Pío nos ofrece una visión liberadora. Ver Santos entendió la compleja relación entre el sufrimiento físico y la oración mejor que Padre Pío. Desde septiembre de 1918 hasta su muerte 50 años después, llevó las heridas visibles de la crucifixión de Cristo. Estigmas de sangrado dolorosos que nunca se curaron. Más allá de estas marcas visibles, sufrió fiebres que alcanzaron 125 grados, bronquitis crónica, migrañas debilitantes y periodos de intensa persecución espiritual. Sin embargo, a lo largo de estos extraordinarios sufrimientos, Padre Pío mantuvo una vida de oración tan profunda que los testigos informaron haberlo visto en éxtasis, envuelto en luz sobrenatural, incluso levitando físicamente durante la oración. El punto crucial es este. La oración de Padre Pío nunca cesó incluso cuando su condición física estaba en su peor momento. La oración es la mejor arma que poseemos. A menudo dijo que es la clave que abre el corazón de Dios. Lo que hace que la visión de Padre Pío sea tan valiosa es que experimentó ambos extremos, la capacidad de arrodillarse durante horas en la comunión mística con Dios y periodos donde la enfermedad lo limitó a su cama. Entendió que la postura física, aunque significativa, era secundaria a la disposición del corazón. Hay un relato particularmente conmovedor de una mujer que vino a Padre Pío profundamente preocupada. Había estado postrada durante meses y se sintió culpable de que solo podía rezar mientras estaba acostada. Temía que sus oraciones no llegaran a llegar al cielo porque no podía arrodillarse o pararse en reverencia. La respuesta de Padre Pío transformó su comprensión. ¿Crees que Dios está más preocupado por la posición de tu cuerpo o la posición de tu corazón? Explicó que si bien la reverencia física es importante cuando sea posible, Dios mira principalmente la intención y el amor detrás de nuestras oraciones. Oración, SH no es una cuestión de postura, sino de postura del alma. En otra ocasión, cuando aconsejara a un hombre confinado a la cama después de un accidente, Padre Pío compartió algo profundo. A veces, las oraciones ofrecidas en debilidad son las más poderosas porque son las más veraces. Cuando no nos queda nada más que nuestra dependencia de Dios, es cuando nuestras oraciones se vuelven más auténticas. Padre Pío vio la oración no como un ejercicio formal vinculado por reglas estrictas, sino como una conversación continua con alguien que amamos profundamente. La oración es hablar con Dios cuando un niño habla con su padre de forma natural, honestamente, sin pretensión. Enseñó en esta comprensión de las formas externas que sirven a la realidad interna, no al revés. Esto no significa que Padre Pío descartó la importancia de las posturas reverentes. Los valoró mucho cuando fue posible, pero su sabiduría fue más profunda reconociendo que diferentes estaciones de llama la vida para diferentes expresiones de la misma devoción. La esencia de la oración que mantuvo permanece constante. El levantamiento del corazón y la mente a Dios independientemente de la posición corporal. Aquí está la verdad liberadora en el corazón de la enseñanza de Padre Pío sobre la oración. Dios desea la oferta auténtica de su corazón mucho más que cualquier postura física en particular. Esta perspectiva no es una concesión moderna o un riego de la tradición. Está profundamente arraigado en las Escrituras y la comprensión de la oración por parte de la Iglesia. Jesús mismo advirtió contra aquellos que aman rezar de pie en las sinagogas para ser visto por otros mientras enfatizan que el Padre ve lo que se hace en secreto. A lo largo de la Biblia, encontramos que Dios constantemente mira más allá de las apariencias externas para examinar el corazón. El Catecismo define la oración como la cría de la mente y el corazón de uno a Dios. Observe que no se menciona posiciones corporales específicas en esta definición esencial. El núcleo de la oración es interno, no externo. Padre Pío entendió esta verdad profundamente de su propia experiencia de físico extrema limitación. Reconoció que la oración auténtica trasciende la postura corporal. Cuando estamos acostados debido a una enfermedad, agotamiento o limitaciones físicas, nuestras oraciones no se detienen en el techo. Llegan al corazón mismo de Dios.
Piénselo de esta manera. Si un niño está enfermo en la cama y grita débilmente, «Mamá, te amo». Cualquier madre amorosa respondería, «¿No acepto tu amor porque no estás de pie correctamente?» Por supuesto que no. El corazón de la madre se vería más conmovido por esta frágil expresión de amor que por una declaración formal realizada desde una posición de pie adecuada. Dios, cuyo amor parental supera infinitamente el nuestro, ciertamente entiende cuando recurrimos a Él desde nuestras camas. De hecho, estos momentos vulnerables a menudo eliminan la pretensión y la formalidad, lo que permite una comunión más honesta. Hay algo profundamente auténtico en las oraciones ofrecidas cuando estamos en nuestro más débil, cuando todo el rendimiento religioso se cae y simplemente somos niños que se acercan a nuestro Padre. Baudrillard explicó esto maravillosamente a un grupo de pacientes de hospital preocupados. Cuando meditas en tu cama y entrega tus pensamientos a Dios con amor y gratitud, incluso sin palabras, estás rezando perfectamente. Los ángeles están capturando cada suspiro amoroso y llevándolo al cielo. Esto no significa que las posturas de oración tradicionales no sean importantes. Cuando nuestra salud y circunstancias lo permiten, arrodillados, de pie o inclinados pueden mejorar nuestra oración al involucrar a nuestro ser físico. Estas posturas siguen siendo expresiones valiosas de reverencia y pueden ayudar a enfocar nuestras mentes errantes. Pero la revelación que transforma nuestro comprender es esto. Estas posturas sirven a oración. La oración no sirve posturas. La esencia de la oración, la comunión con Dios, permanece accesible para todos, independientemente de la capacidad física. Considere a María, la Madre de Jesús, a lo largo de su vida. Seguramente, como una mujer joven, se arrodilló en ferviente oración. Sin embargo, al pie de la cruz, abrumada por el dolor, apenas podría haber podido pararse. En su vejez, la tradición sostiene que probablemente rezó desde posiciones más simples. ¿Sus oraciones se volvieron menos valiosas como ella? ¿Capacidad física cambiada? En absoluto. Esta perspectiva nos libera de la culpa innecesaria y abre la oración a todos. Los ancianos, el enfermo, el padre agotado, la persona discapacitada, la mujer embarazada, la trabajadora nocturna. Ninguna limitación física puede separarnos del amor de Dios o del poder de la oración. María, una anciana de un pequeño pueblo en Italia, comparte una historia que ilustra bellamente la libertad que se encuentra en la enseñanza de Padre Pío. Durante años, se obligó a arrodillarse junto a su cama para rezar su rosario, a pesar de la artritis severa que hizo que cada momento fuera insoportable. Con frecuencia se dormía del dolor y el agotamiento antes de terminar, luego se despertó culpable y espiritualmente inadecuado. Después de enterarse de la perspectiva de Padre Pío, comenzó a orar mientras acostaba cómodamente en la cama. Por primera vez en años, dice, completé todo mi rosario con plena atención y profunda devoción. No estaba distraído por el dolor o luchando para mantenerse en posición vertical. Simplemente podría centrarme en Jesús y María. Mi vida de oración ha florecido de una manera que nunca pensé posible. Esta transformación no es inusual. Muchas personas descubren que cuando se liberan de la incomodidad física y la culpa innecesaria, sus oraciones se vuelven más centradas, más sinceras y, en última instancia, más fructíferas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar prácticamente este entendimiento liberador? Aquí hay algunos enfoques recomendados Padre Pío para rezar de manera efectiva mientras está acostado. Primero, cree una breve transición mental. Incluso mientras está acostado, puede hacer una pequeña señal de reverencia. Quizás una señal suave de la cruz en tu frente o cofre para señalar a tu mente y corazón que estás entrando en la oración. Segundo, sea intencional sobre su enfoque. Padre Pío sugirió arreglar los ojos en una imagen religiosa si es posible o simplemente cerrar los ojos para minimizar las distracciones. La clave es dirigir su atención deliberadamente hacia Dios. Tercero, abraza la simplicidad. Cuando la energía física es limitada, las oraciones complejas pueden parecer abrumadoras. Padre Pío a menudo recomendaba oraciones cortas y sinceras repetidas con amor. Jesús,
confío en ti. Señor, ten piedad. O simplemente, gracias, Señor. Estas sencillas frases ofrecidas sinceramente pueden constituir una oración profunda. Cuarto, une tus limitaciones físicas con el sufrimiento de Cristo. Padre Pío enseñó que cuando aceptamos nuestra debilidad corporal y se la ofrecemos a Dios, nuestras mismas limitaciones se convierten en una poderosa forma de oración. A veces, dijo, la oración más grande es la aceptación. Finalmente, recuerde que quedarse dormido mientras ore no es un fracaso. Budrapio consoló a muchos que se preocuparon por esto, diciendo, si te duermes mientras estás hablando amorosamente a Dios, no te preocupes. Un niño que se queda dormido en los brazos de sus padres todavía es abrazado con amor. Esta suave perspectiva transforma incluso nuestra necesidad de descanso en una forma de rendición a Dios. El profundo beneficio espiritual de este enfoque es que la oración se hace posible en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier condición física, haciendo que la comunión continua con Dios sea realmente accesible para todos. Si bien esta perspectiva nos libera de la culpa innecesaria, es importante mantener una comprensión equilibrada. La sabiduría de Pío no invalida el valor de las posturas de oración tradicionales cuando son físicamente posibles para nosotros. Cuando nuestra salud y circunstancias lo permiten, hay buenas razones para adoptar posturas tradicionales de reverencia. Arrodillarse, estar de pie o inclinarse aún sirve propósitos importantes en nuestras vidas espirituales. Estas expresiones físicas ayudan a alinear nuestros cuerpos con nuestras intenciones, ser testigos de los demás sobre la importancia de la reverencia y pueden profundizar nuestro propio sentido de la presencia de Dios. La distinción clave es entre no puede y no. Padre Pío tenía claro que elegir la comodidad sobre la reverencia cuando somos perfectamente capaces de posturas de oración más tradicionales podría indicar una actitud casual hacia Dios. Alentó a sus hijos espirituales a ofrecer lo mejor a Dios siempre que sea posible, lo que a veces significa abrazar la leve incomodidad de arrodillarse o estar de pie. ¿Cómo navegamos sabiamente este equilibrio? Padre Pío sugirió un autoexamen honesto. No te preguntes qué es más cómodo, sino lo que más es amoroso en este momento. A veces la respuesta más amorosa es honrar nuestras limitaciones físicas genuinas. Otras veces, está ofreciendo una postura más formal de reverencia a pesar de las molestias menores. Para aquellos que continúan luchando con sentimientos persistentes de culpa, incluso cuando son físicamente incapaces de asumir posiciones de oración tradicionales, Padre Pío ofreció este abogado. Recuerda que Dios creó tanto tu alma como tu cuerpo. Él entiende sus limitaciones mejor que usted. Esta perspectiva ayuda a cambiar nuestro enfoque de autocomisión ansiosa a confianza pacífica en el entendimiento de Dios. Muchos santos a lo largo de la historia demostraron este enfoque equilibrado. Santa Terz de Lezeur, cuando se debilitó por tuberculosis, rezó de su cama enferma con el mismo fervor que había mostrado previamente en la capilla. San Juan Pablo II en sus últimos años continuó su profunda vida de oración a pesar de no poder arrodillarse o defenderse durante largos periodos. El corazón de la enseñanza de Padre Pío no es que la postura no importa, sino que no debería convertirse en un obstáculo. Cuando más saludable podríamos adoptar más expresivos físicamente oración durante la enfermedad, embarazo, fatiga extrema o discapacidad. Nos adaptamos mientras mantenemos la misma devoción interna. Esta perspectiva equilibrada fortalece nuestra vida de oración en circunstancias cambiantes. Ya sea arrodillado en una catedral o susurrando oraciones desde una cama de hospital, la conexión esencial permanece intacta. Un corazón se volvió hacia Dios en amor. Esta comprensión no disminuye la reverencia. Asegura que la reverencia sea posible para todos, independientemente de su condición física. Mientras dibujamos nuestro tiempo juntos a su fin, contemplemos la profunda libertad de la sabiduría de Padre Pío. Ya no debemos sentirnos separados de Dios cuando nuestros cuerpos vacilan. Ya no debemos agregar la carga de la culpa espiritual a nuestras luchas físicas. El camino de la oración permanece abierto para nosotros en todas las circunstancias de la vida. Piensa en lo que esto realmente significa.
La anciana confinada a su cama puede comunicarse con Dios tan profundamente como el monje en su monasterio. El padre agotado colapsando en la cama después de atender a un niño enfermo puede ofrecer oraciones sinceras mientras acostado. La persona que lucha con dolor crónico o discapacidad no enfrenta una barrera para una conversación íntima con su Creador. Padre Pío, que entendió el sufrimiento más íntimamente de lo que la mayoría reconoció que la compasión de Dios se extiende a cada limitación humana. Dios no mide nuestras oraciones por la posición de nuestros cuerpos, que diría, sino por la posición de nuestros corazones. Esta comprensión no solo se aplica a momentos de enfermedad o discapacidad grave. Abraza los ritmos naturales de la vida humana. Nuestra necesidad para descansar, nuestras limitaciones físicas, nuestras capacidades cambiantes en diferentes estaciones de la vida. Reconoce nuestra realidad encarnada mientras honra la naturaleza trascendente de la oración. Una de las ideas más hermosas de Padre Pío fue que a veces nuestros momentos más débiles producen nuestras oraciones más auténticas. Cuando se despojamos de nuestra fuerza, nuestra elocuencia, incluso nuestra capacidad de arrodillarse o pararse, a menudo llegamos a Dios con una honestidad sin precedentes. Estas oraciones ofrecidas en vulnerabilidad pueden ser particularmente preciosas para Dios. Lo haría a menudo recuerda a la gente las palabras de San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestras limitaciones, cuando se aceptan y ofrecen a Dios, se convierten en oportunidades de conexión más profunda en lugar de obstáculos para la oración. Cuando el propio Padre Pío se acercó al final de su vida con su cuerpo cada vez más frágil, demostró lo que había enseñado. Su oración nunca cesó, aunque sus expresiones físicas se adaptaron. Su comunión con Dios permaneció constante a través de circunstancias cambiantes. Un testimonio vivo de la verdad que la oración auténtica trasciende las limitaciones corporales. Si el mensaje de hoy te ha tocado el corazón, si sintió un peso levantado de los hombros, escriba: "Gracias, Padre Pío", en los comentarios. Su comentario ayuda a que este mensaje liberador llegue a otros que pueden estar luchando con la misma culpa innecesaria. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.